Buenas tardes a todos, muy amables por su asistencia. El día de hoy, y ante estas encrucijadas que venimos teniendo en materia, digamos, de incrementos salariales, y en estas épocas que son claramente de preparación y cierre de presupuestos del próximo año, tenemos que hablar de incrementos salariales porque hay un ambiente de incertidumbre significativo en torno a las cifras y a los impactos que se puedan tener con esos valores que puedan quedar fijados para el próximo año. Es posible que no haya una situación significativamente distinta a lo que ha sido la tradición de los últimos 10 o 15 años y que eventualmente haya un incremento de un par de puntos por encima de IPC. Ya las cifras concretas las veremos más adelante, pero es decir, si existe incertidumbre y si también se ve como posible que haya un despegue significativo entre esas dos brechas, pues no se puede culpar naturalmente al mercado económico ni a las empresas, eh, porque los mensajes que se vienen dando en el mundo de lo político, en donde, digamos así, no vamos a entrar naturalmente a hacer comentarios, sí han generado esos ruidos en este entorno de lo económico. Entonces, aunque ya algunas cosas se vienen decantando y ya uno más o menos sabe a qué se va a tener, pues es el primer periodo en el cual el presente gobierno va a realizar, digamos así, actualizaciones e incrementos salariales y ante la posibilidad, insisto, y solo posibilidad, vamos a ver qué pasa, de que haya una diferencia significativa entre una cosa y otra, pues tenemos que primero hacer una remembranza de todos los conceptos que se mueven en ese mundo y segundo, también entrar al punto específico de qué significado práctico tienen en áreas de gestión humana, en las nóminas, en los presupuestos, el tema de los incrementos salariales. Yo voy a hacer una apertura que es más que todo un recorderis legal, es un recorderis de principios y de cosas que son muy de contera, muy elementales desde el punto de vista jurídico. Naturalmente, no todas las tenemos presentes de manera permanente en las áreas de gestión humana y por eso es conveniente hacer algunas aclaraciones puntuales sobre situaciones con las cuales convivimos y normalmente no las tenemos en el radar. Sin embargo, esta, digámoslo así, presentación exige, en este caso puntual, en este periodo como en ninguno otro, un, digamos, acompasamiento, una articulación con los aspectos estadísticos. Y por eso hemos traído para ustedes a una de las personas más conocedoras en el país de las estadísticas salariales, que es Beatriz Aristizábal, a quien le daré la palabra a partir de las 5:30, máximo 5:35 de la tarde para que nos hable de ese mundo, de los números, de qué están pensando las empresas, de qué están pensando en sus presupuestos, porque los mercados de referencia son relevantes en cuanto nos dan un principio de realidad con el cual nos podemos mantener vigentes en la actividad específica que estemos realizando. Para empezar con el tema jurídico, digámoslo así en concreto, ¿sí? Vamos a empezar a conversar también sobre los principios, muy rápidamente sobre los principios que están detrás de los temas de incrementos salariales. Esos principios que están detrás de los incrementos salariales son unos principios jurídicos que al final del día están relacionados con algunas normas de carácter internacional, incluso con la Declaración Internacional de Derechos Humanos, que trae toda esta temática de los derechos sociales y económicos, no solo de la igualdad, de la igualdad salarial, sino también el acceso a un salario digno con el cual se pueda vivir dignamente y a que en cuanto ese salario no permita cubrir ciertos otros servicios sociales, eso lo cubra naturalmente el Estado, ¿sí? Y todo ese tipo, digámoslo así, de situaciones, ideas, documentos que a nivel internacional se han producido sobre esta temática, pues han permeado la jurisprudencia de la Corte Constitucional en un país donde sucede algo muy importante. Y es que en Colombia, específicamente,
las discusiones sobre el incremento salarial constituyen una discusión de naturaleza económica y no jurídica, porque no existe una norma en el derecho privado laboral, en el Código Sustantivo del Trabajo no hay una disposición que obligue a que se realicen incrementos salariales. Entonces, dada esa circunstancia, ha sido la Corte Constitucional, en fallos de tutela principalmente y en algunos pronunciamientos de constitucionalidad, la que se ha pronunciado de manera más significativa sobre ese tema. La Corte Suprema de Justicia ciertamente se ha pronunciado sobre los incrementos salariales, pero ya les vamos a hacer progresivamente la síntesis de lo que eso significa poco a poco y vamos a aterrizar en los números, que es, creo yo, que para efectos de la presente sesión de trabajo, lo más importante que podemos compartir con ustedes en un caso de relación, digamos así, costeo entre, digamos, en el caso del salario mínimo y en el caso del salario mínimo integral para que ustedes puedan tomar, digamos, estas decisiones. Veníamos diciendo que en Colombia existe obligatoriedad de realizar incremento salarial automático solamente bajo 3 circunstancias. 1, salario mínimo. 2, salario mínimo integral, porque para conservar la naturaleza de salario integral debe mantener el rasero mínimo establecido en el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, la norma que sea. Lo importante es que el Código Sustantivo del Trabajo dice, vea, el salario mínimo debe equivaler por lo menos a 13 salarios mínimos, en cuanto y en tanto el factor prestacional de cada organización individualmente considerada no sea superior a esos 3 salarios mínimos. Es decir, el factor prestacional puede ser superior a ese mínimo, estándar mínimo que establece la ley. Pero además, sí exige la ley, en el Código Sustantivo del Trabajo, artículos 10 y 141, si no me falla la memoria, y también lo exige, digamos, la evolución conceptual que se ha derivado de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que haya unos estándares de equidad salarial con unos criterios jurídicos específicos. Allá en el mundo de los salarios también se hace necesario que haya unas nivelaciones salariales y estamos en un momento en donde la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, cuando hacen sus valoraciones salariales, ya empiezan a hablar de temas que empezaron a pasar del mundo de lo social, del discurso social, a los discursos jurídicos. Son los temas de equidad de género principalmente. Los techos de cristal en materia salarial para las mujeres y otras figuras semejantes que históricamente han limitado de manera significativa el desarrollo, digamos, profesional y económico de algunas personas de un segmento de la sociedad, ¿sí? Caso puntual, el tema de las mujeres, sin ser el único, en donde ya hay un mensaje, ya hay un discurso de las altas cortes, hablando de las brechas históricas, hablando de la necesidad de reivindicar, digamos, todo este significado de lo que ha venido siendo la cultura del patriarcado. No son palabras mías, son palabras de algunos magistrados de las altas cortes. E insisto, pues todo eso va a permear sin ninguna duda la capacidad fiscalizadora del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo ya se ha venido viendo en los últimos meses, ha insistido mucho en las empresas en hacer visitas, en que todos los aspectos relacionados con su nómina estén organizados, todos los aspectos relacionados con jornadas de trabajo, reglamentos, permisos, etcétera, estén adecuadamente estructurados, pero lo más importante es que va a haber un énfasis muy notorio en materia salarial por parte del Ministerio de Trabajo. Y para eso es importante también prepararse. Volviendo un poco al tema de lo que debe pasar con el cambio de año, hay que entender que hay por lo menos 2 conceptos básicos que son fundamentales en todas estas temáticas. Esos conceptos básicos son el concepto de incremento salarial y el concepto de reajuste, ¿sí? Entonces, ¿qué es el reajuste o actualización y qué es el incremento salarial? Pues el reajuste es poner el salario en el punto estadístico, en un valor nominal que estadísticamente, digamos así, reivindique la pérdida de valor de la moneda
en lo que nosotros medimos como el índice de precios al consumidor. Pero el incremento es todo, digamos así, toda apreciación salarial que se produzca de allí hacia arriba. ¿Por qué son importantes estos conceptos? Para empezar a diferenciar una cosa de la otra. Y es que el gobierno nacional, en una tendencia que comenzó claramente en el año 2003, si no me falla la memoria, ha venido generando anualmente de manera constante incrementos en el salario integral en algo superior al índice de precios al consumidor. En estos últimos 20 años, 17, 20 años, yo creo que ya pasa más o menos por un cerca de un 20% esa recuperación o digamos así, esa superación estadística porcentual de lo que es el salario mínimo por encima de ese índice de precios al consumidor. Luego, eso naturalmente tiene un significado muy importante desde el punto de vista de digamos así, de la redistribución de las cargas sociales, en donde eso haya sido política de gobierno, y no estoy hablando de las convicciones político-económicas que se puedan tener. Bien. Entonces, simplemente a manera de recordar y para avanzar rápidamente en estos temas, hay que recordar cómo se reajusta el salario mínimo. Hay una comisión permanente en materia laboral que todos los finales de año empieza la discusión, digamos, sobre lo que es ese incremento salarial anual que se le aplica al salario mínimo y que por expresa disposición legal, si no me falla la memoria, el artículo 148 del Código Sustantivo del Trabajo supone un reajuste inmediato en todos los contratos laborales en donde sea vigente esa cifra. Entonces, esa comisión que es tripartita, gobierno, representante de los trabajadores, representante de los gremios de empresarios, ¿sí? Hay un proceso de negociación en donde primeramente el gobierno tiene un papel de amigable componedor, y si la negociación avanza y fracasa en ese trámite, pues naturalmente lo que termina pasando es que el gobierno nacional fija por decreto estos valores. Pero digamos que no es, cuando hay cambio de año, el único problema el del incremento del salario mínimo. También está la pregunta si tengo o no que realizar reajustes o incrementos salariales en los otros salarios. Y de hace muchas décadas es clarísimo que no hace falta necesariamente realizar reajustes salariales sobre el mismo porcentaje del salario mínimo desde el punto de vista eminentemente jurídico de manera automática, porque insistimos, no es una obligación legal, sino que es una discusión económica el reajuste de los salarios que sean superiores al mínimo. Entonces, lo que ha terminado por suceder es que habiendo unas disposiciones internacionales y existiendo unos derechos fundamentales, como el derecho a la vida digna, el derecho a la igualdad, y digamos, los derechos no fundamentales, pero sí de jerarquía constitucional derivados del artículo 53 de la Constitución Política, ¿sí? El derecho al salario o al ingreso mínimo vital y móvil, ¿sí? Pues se ha tejido toda una, digamos así, disquisición conceptual que ha llevado a que, si bien no es obligatorio reajustar los salarios de los trabajadores del sector privado de manera automática en el mismo porcentaje del salario mínimo, sí es obligatorio monitorear que a lo largo del tiempo los trabajadores no pierdan esa capacidad, digámoslo así, esa capacidad de pago, o mejor, adquisitiva, a través de un menor incremento por debajo del IPC. Y sobre este tipo de, digamos, reclamaciones, no solamente hoy existen sentencias de líneas jurisprudenciales concretas de la Corte Constitucional en materia de tutela, le hace por vía de tutela, en algunos casos nos pueden obligar a algunos reajustes salariales, sino que además incluso se ha llegado al punto desde hace muchos años, desde hace más de 10 años, se ha llegado al punto de que esos reajustes incluso se obliguen a realizar de manera retroactiva. Entonces ya tenemos que por vía de tutela nos pueden obligar a reajustes salariales, y también por vía de tutela o por vía de demandas ante la jurisdicción ordinaria nos pueden demandar para que anualmente realicemos nivelaciones salariales relacionadas con la reclamación que se puede derivar
de la igualdad salarial, ¿sí? Y finalmente está el tema de las sanciones administrativas. El tema de las sanciones administrativas se contrae simplemente a que el Ministerio de Trabajo, ante la evidencia de desigualdad salarial no justificada, también podría eventualmente ejercer sus facultades legales y realizar en el contexto de estas acciones administrativas procedimientos o investigaciones que pueden terminar en sanciones algo significativas para las empresas por la aplicación o porque se desvelen políticas eventualmente de discriminación salarial. Entonces, todos estos temas se tienen que tener en cuenta a la hora de ese recambio que se hace cada año, porque es cuando, insisto, se realizan los presupuestos y se mueven los números en las empresas. Muy rápidamente, y antes de que se me termine el tiempo para darle la palabra a Beatriz, hay que recordar que desde el punto de vista, digamos, de la discusión de la igualdad salarial, hay dos grupos de preceptos que son relevantes. Uno, los argumentos que llevan a concluir si hay una diferenciación salarial relevante o no, y otro es la forma en que eso se hace exigible desde el punto de vista probatorio. Ya vamos a hablar de cada cosa. Entonces, el primer tema, si hay igualdad salarial o no, ahí hay que revisar aspectos como la naturaleza de la actividad. No todos los cargos se llaman igual, pero sí hay cargos suficientemente parecidos para que se pueda argumentar que se debe respetar una igualdad salarial. Acceso a los medios de formación profesional es otro criterio. Las condiciones en la admisión en el empleo es otro criterio en el cual se mira esa, digámoslo así, diferenciación salarial, las condiciones de trabajo, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y otros complementos salariales. Entonces, hay que tener presente que todos estos criterios nos llevan a que no podemos solamente basarnos a la hora de realizar los reajustes salariales de un año a otro en una evaluación en la cual nosotros eventualmente tengamos algunos parámetros que están basados solamente en las percepciones de los jefes o jefes y compañeros de trabajo, cuando esas percepciones naturalmente responden a lo que nosotros comúnmente consideramos o denominamos valoraciones subjetivas del desempeño del trabajador. Siempre las diferenciaciones salariales deben estar soportadas en circunstancias objetivas que permitan entender o que permitan concluir que no hay una, digamos así, un cuestionamiento a las condiciones intrínsecas de la persona, a sus calidades, a través del salario. A eso es que nos está llevando las normas y este tema, como decimos, se va a poner muy sensible en el año 2023 de cara a lo que son los temas de igualdad salarial en materia de género, hombre-mujer y naturalmente cantidad de contratación, sobre todo en cargos directivos. Bien, aquí una pequeña, digamos así, un pequeño preámbulo normativo para darle el paso más adelante a Beatriz. En este preámbulo normativo ya vemos que una persona en el año 2022 de salario mínimo tiene un salario, una asignación salarial de 1 millón de pesos y cuesta casi 1.600.000 pesos, ¿sí? Y eso sigue metiendo un rubro de dotación de 83.000 pesos mensuales y, digámoslo así, si vamos al tema de los salarios mínimos, pues perdón, integrales, el salario mínimo integral que está en 13 millones de pesos nos está costando 16.275.000 pesos. Pero ojo, porque muchas organizaciones han estado considerando la posibilidad, y esto es un aspecto central del mensaje que queremos llevarle, han estado considerando la posibilidad de migrar de salario integral a salario ordinario nuevamente. Esa posibilidad es viable, es a nuestro juicio una posibilidad deseable desde el punto de vista financiero para las empresas, desde el punto de vista de los presupuestos, porque el que se sale de la camisa de fuerza del salario mínimo integral, se sale de la discusión de si tiene que reajustar o no en el mismo porcentaje del salario mínimo el salario de este grupo de personas. El problema que nosotros tenemos es que ese tipo de salarios le da menor flujo de caja y en muchos casos incluso menor ingreso al trabajador, en este caso puntual,
el menor ingreso para el trabajador y tiene un mayor costo para la organización. Entonces, para cerrar esa brecha, lo que se ha estado discutiendo y lo que se ha previsto para algunos clientes en la oficina es migrar a esquemas de pago que no son totalmente salarizados. Es decir, yo me salgo del salario integral, me voy a un salario ordinario, pero a un salario ordinario en donde tengo un componente salarial y una porción del ingreso es no salarial, y si la combinación es adecuada, los ingresos netos pueden ser mayores en el salario ordinario frente al salario integral. Los flujos de caja son casi los mismos en ambos casos, ¿sí? Casi los mismos, pero el costo corporativo se iguala o incluso se hace inferior en esos esquemas desalarizados. Ese esquema de salarizado puede o no ser un esquema de salario flexible, que ustedes muchísimos conocen, y por ende es una situación que hay que analizar desde el punto de vista de costos y presupuestos para cada organización de manera independiente. Y ya para cerrar y darle la palabra a Beatriz de manera muy cumplida y que nos cuente lo que ella está viendo en cuanto a posibilidades e información concreta de incrementos salariales, vamos a decir que en cuanto a los salarios superiores al mínimo, pues simplemente reiterar que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia pues los ve como un conflicto económico y no jurídico, porque no hay norma que obligue, y en consecuencia lo que está diciendo es: yo no voy a sacar una sentencia condenando a una empresa a realizar este tipo de reajustes salariales. Y eso sí, la Corte Constitucional sí ha exigido que, viendo a lo largo del tiempo, en distintos años, los ingresos de las personas, sí puede haber una obligatoriedad de reajuste cuando la, digamos así, omisión en la aplicación de ajustes salariales o incrementos afecte en un término de varios años la capacidad adquisitiva del trabajador. Y como dijimos, eso puede suceder incluso a través de una condena que pueda tener efectos retroactivos. Entonces, dicho lo anterior, en esta época nosotros siempre recomendamos revisar salarios diferenciales, las frecuencias con las cuales se están revisando las actualizaciones salariales, ¿sí? El impacto en el bienestar corporativo, porque hoy en día, sobre todo en algunas industrias, la capacidad de atracción del talento se está viendo impactada de manera significativa, las dinámicas del mercado laboral y la formación del capital humano. Dicho esto, Beatriz, te cedo la palabra para que nos cuentes cómo ves el mundo de las posibilidades en cuanto a incremento salarial, sobre todo cuando ya la mesa de concertación laboral se abrió y tú nos puedes dar luces de lo que debería estar pensando el gobierno nacional, de lo que deberían estar pensando gremios y si tienes información de lo que deberían estar pensando los grupos de trabajadores. Te cedo la palabra, Beatriz, muy puntualmente, y te reitero mi agradecimiento por acceder a presentar junto conmigo este tema tan importante. Ay, gracias, Felipe, por la invitación. Bueno, nosotros lo que les vamos a mostrar un poquito claramente es algunos temas de prácticas de atracción y fidelización que las compañías han desarrollado en este año para, obviamente, tratar de tener efectos claros en la atracción y la fidelización del talento. Y al final mostrarles un poquito también el tema de los incrementos salariales, de lo que las empresas están pensando. Claramente en esas mesas de negociación y lo que los gremios están planteando es que obviamente el incremento no debería estar en el salario mínimo más allá del 13.5, dado que la inflación puede estar alrededor del 12% más un porcentaje por productividad. Se plantea que ese incremento pueda estar en el 13.5. ¿Qué pensamos nosotros? Que pues en esencia el rango debería estar en el 13, máximo un 15. Creo que ni las empresas ni el país aguantarían un incremento superior a eso. Eso lo que puede generar claramente es el aumento del desempleo,
cuando hoy la última estadística habla de un dígito del 9.7. Entonces, pues, básicamente, si las cosas se dan de esta forma, pues el incremento del salario mínimo debería estar por esos lados. Ahorita al final les voy a mostrar básicamente lo que las empresas están planteando y lo que han presupuestado claramente dentro de sus prácticas y ejercicios, qué porcentaje sobre cuál vienen trabajando. En temas de esas prácticas de atracción y fidelización del talento, este fue un ejercicio que hicimos con un grupo de compañías que básicamente fueron 86 compañías que hicimos entre los meses de agosto y septiembre, básicamente septiembre, y queremos mostrarles en esencia qué respondieron estas empresas respecto a una encuesta básicamente que estaba evaluando la atracción y fidelización del talento en las organizaciones. Pues básicamente les hicimos una pregunta de cómo ha cambiado claramente y si ha cambiado el hecho de la prioridad de retener y fidelizar en los últimos 12 meses. Y efectivamente, en el 80% de las compañías aumentó esa prioridad amplia y significativamente. Entonces, esto sí se ha convertido para las organizaciones en una prioridad, retener y fidelizar el talento, y parte fundamental es que, y si lo desglosamos, si la organización realmente ha tenido dificultades para atraer, y ustedes pueden ver claramente que el 90% de las compañías han tenido o mucha o alguna dificultad para atraer ese talento. Entonces, como parte fundamental, les preguntamos qué habían hecho en varios temas para poder lograr atraer y fidelizar ese talento. ¿Y qué encontramos? Pues básicamente, todo esto implica que, porque todos han tenido rotación, y hoy en día hay compañías que han tenido rotaciones máximas de un 89%, pues las que menos han tenido básicamente estamos hablando de un 2%, pero en esencia si vemos para los últimos 12 meses la rotación en las compañías en una mediana fue del 11%, un Q3 del 20% y un máximo del 89% en los últimos 12 meses. Antes la rotación, obviamente estamos hablando que eran entre 5 o 6 puntos menos, la rotación se ha incrementado usualmente entre 6, 7 puntos de diferencia entre antes del 2020 y en este último año. Respecto entonces a lo que las compañías están haciendo respecto a las actividades qué acciones ha tomado específicas para reducir la rotación de personal. Entonces, pues básicamente les preguntamos, y ahí ustedes pueden ver que el 75% de las empresas ha aplicado, ¿sí?, alguna práctica de trabajo remoto en las organizaciones. Han trabajado el tema de la compensación en un 46%. Han trabajado temas del reclutamiento o han incluido alguna acción al respecto para mejorar esta práctica en el 48%, en el tema de políticas e iniciativas de diversidad, equidad e inclusión es en lo que menos las compañías han trabajado, el 47%, obviamente apenas va a empezar como a planear o a tomar acciones. Son pocas las que hoy por hoy han trabajado el tema y es el 33%. Los temas de beneficios, realmente las compañías planean tomar acciones en un 42% y el 38% ya han tomado acciones al respecto. El 18% todavía no lo planea. Obviamente todo lo que se haga en beneficios, pues porque las compañías, este es el último aspecto que pueden revisar, claramente porque cuesta. Y es un presupuesto adicional a todo lo que hayan hecho anteriormente. Entonces, eso implica, obviamente, mayor inversión en esta parte para los empleados. En temas de desarrollo y gestión,
En temas de desarrollo y gestión del desempeño, ahí el 62% de las compañías es donde ha empezado a trabajar significativamente estos temas. Entonces, si vemos las prácticas usuales en los que las empresas han trabajado para disminuir la rotación, tiene que ver con el desarrollo y básicamente el desempeño. Temas claramente de las políticas de trabajo remoto y todos los temas de compensación. Ahí es donde las compañías y un poco el reconocimiento es donde están trabajando. Miremos algunas para poder ver un poco la efectividad. Pues ahí básicamente las actividades que han desarrollado las compañías respecto a la trabajo remoto, dice, se modificó o incluyó alguna actividad, el 84% modificó o incluyó, el 80% modificó, incluyó horarios de trabajo flexible y el 68% modificó, incluyó flexibilidad en los temas. Si vemos un poco qué tan efectivos han sido, pues básicamente vemos que lo más efectivo ha sido incluir básicamente flexibilidad, otras políticas de gestión humana y las modificaciones al trabajo remoto que pues básicamente o han sido efectivas o muy efectivas. Eso ha sido básicamente en el casi 60% de las compañías. Respecto a los temas de compensación, básicamente las compañías han incluido modificación en los niveles de compensación o de las bandas salariales. El 56% de las compañías, el 56% de las compañías ha trabajado este tema. O aumentaron incrementos salariales por fuera del periodo planeado, el 62% de las compañías. O introdujeron un programa de bonificación de pago para la retención, hay algunas lo hicieron, pues básicamente fue el 36%, y lo mismo han incluido flexibilidad en los programas de recompensa a través de incentivos personalizados. Entonces se ha vuelto a trabajar un poco el tema más la persona, ¿sí? Para tratar de retener o fidelizar la persona más que el cargo, obviamente si la persona ha cumplido con todas las condiciones y con todos los temas de resultados esperados. En los temas de si ha tomado acciones específicas para reducir en temas de compensación, miremos un poco la efectividad. Lo más efectivo que las empresas han logrado, porque obviamente incrementar o pagar más en la compensación a veces no se vuelve la mejor práctica, además porque todo el mundo cree que incrementando el salario es que logro atraer o más que fidelizar el talento. Resulta que no necesariamente esa es la mejor práctica ni la más efectiva, porque las personas en las organizaciones se van usualmente por la compensación. Es la cuarta razón. La primera claramente es el liderazgo, las posibilidades de desarrollo, el tema del clima laboral. Esa es la tercera. La cuarta, la compensación. O sea que antes de trabajar compensación, ahí obviamente hay que trabajar. De ahí que obviamente la efectividad, como vemos en las organizaciones, esa no ha sido la práctica más efectiva para lograr fidelizar el talento. En los temas de la contratación, pues ahí vemos que las actividades relacionadas con la contratación, pues básicamente el 87% de las organizaciones aumentó, ¿sí? O diversificó los esfuerzos de búsqueda, o sea, inclusive ampliaron el panorama geográfico, ya no buscaron solamente en su ciudad, sino que se ampliaron. El tema de la virtualidad ha ayudado que básicamente se puedan buscar personas en otras áreas. De hecho, en los Estados Unidos, que era la compensación era muy regional, muy por zonas, ya en los Estados Unidos, por ejemplo, pagar diferencias salariales por esas zonas geográficas ya ha perdido toda la validez. Entonces hoy las personas pueden estar en cualquier lugar del país y reciben la misma compensación. Eso obviamente las compañías en Colombia también están optando, y si vemos que básicamente el 67% de las compañías han trabajado este tipo de temas. Ha sido también efectivo, si ustedes han visto, ven aquí en la estadística,
ha sido efectivo, muy efectivo. El tema de la diversificación de esfuerzos en la búsqueda del talento y la parte geográfica son los temas más, y buscar obviamente candidatos muy calificados en otras áreas geográficas es lo que más efectividad le ha dado a las compañías a la hora de atraer y fidelizar ese talento. Pasemos esta que no es sobre lo que las compañías han trabajado mucho. Miremos un poco los beneficios en el tema de retención. Eso es desarrollo. 7. Y reconocimiento. A ver el otro. Bueno, en temas de compensación, ¿qué otros aspectos han trabajado las compañías? Implementaron modelos de compensación variables, incrementos adicionales en posiciones claves, bonos de éxito al finalizar proyectos. Han planteado también diseñar modelos de compensación total que sea a la medida, cambio de la política por nivelaciones cuando se dan ascensos. En ventas han ajustado en los meses garantizados cuando los ingresos son nuevos o ascensos. Han buscado aceleradores. Han buscado también una porción del salario que se otorgue en acciones formativas, días compensatorios por cumplimientos. Aumento de salarios solo se aplicó para áreas de tecnología e información. Y esto es importante que les dé un poco el panorama. Los salarios en tecnología del año, inclusive del 2021 al 2022, los salarios en solo tecnología crecieron más del 15% en promedio. Compañías en tecnología incrementaron sus salarios, en muchos casos el 20-25%, pero en promedio nos dio unos incrementos para las áreas de tecnología en un 15%. En temas de reclutamiento, las compañías adicionales han hecho referenciación con integrantes de la compañía, han abierto job sites públicos para tener un banco de hoja de vidas más robusto. Implementaron plataformas de talento en la organización para darle obviamente atención y dinamismo a la marca empleadora, programas de referidos, implementar estrategias de comunicación de marca empleadora. Se ha incrementado también la búsqueda de medios de Headhunter o otras plataformas y alianzas y convenios con universidades. Estos en temas de reclutamiento. Miremos en el siguiente. Temas para beneficios, muchos más beneficios en créditos y en fondo de empleados, diseño de comunicación en programas de bienestar, auxilios de estudio, horarios flexibles, chequeras de tiempo, días de descanso en fin de año, roles adicionales como para beneficios como licencias remuneradas, beneficios de acuerdo a las prácticas del mercado, flexibilización del horario laboral, becas de estudio, planes de ahorro compartido, auxilios de seguros de vida, planes complementarios, horas emocionales, esos tiempos adicionales que las personas pueden tener como tiqueteras de tiempo que los pueden usar para, aparte de los días por ley, días de la familia. Muchas compañías le han adicionado a esos horarios hasta 10 días adicionales, inclusive que los pueden repartir 5 en el primer semestre y 5 en el segundo, que los puedan usar para temas personales, en temas de los hijos o temas de cambios de vivienda o los pueden usar inclusive como en días de vacaciones adicionales. Formas de trabajo también diferentes, utilizando metodologías como Lean y agilismo y patrocinios educativos. Eso es en temas de otras acciones que las compañías han desarrollado. ¿Beneficios? Sí, miremos qué han hecho las compañías en temas de beneficios. Vale. Las actividades relacionadas con beneficios, por ejemplo, el 77% de las compañías aumentó la comunicación del programa de beneficios. ¿Por qué esto es importante? Porque los beneficios, si no se hace que los colaboradores valoren los beneficios, a los colaboradores todo lo que uno le otorgue en beneficios se les vuelve paisaje.
¿Qué hay que hacer? Pues básicamente aumentar esa comunicación y educación respecto a los beneficios, cómo pueden acceder a ellos. Obviamente esos beneficios, si se han hecho de acuerdo al momento de vida, de acuerdo a la situación inclusive de edad y de estado civil y de que mejoren la calidad de vida de esos beneficios, obviamente están mejor asignados que otros de forma general, donde las personas sienten que eso pues para ellos no les sirve. Entonces, si tienen un diseño claramente de acuerdo a esas condiciones de lo que el empleado realmente necesita y va a mejorar su nivel de vida, pues es muy importante que desde el área de gestión humana hacer que esos beneficios se valoren de forma constante. No es que yo al principio del año doy un documento y estos son los beneficios que usted tiene, no, esto casi que es de todos los días, hacer que esos beneficios realmente sean comunicados y valorados constantemente para que a la hora de la persona les llegue una oferta laboral, entienda claramente qué es lo que él en la organización realmente está recibiendo. Por eso las ofertas laborales tienen que tener y contener todo lo que es la compensación total. Usted gana aquí tanto en básico, la parte legal de su salario es tanto, porque es que en muchas organizaciones a la hora de difundir cuál es la oferta total laboral, se les olvida que hay una parte legal que cada colaborador recibe y esas primas legales valen, son 2 salarios, .12 salarios al año, que pues que eso no es gratis para las empresas. Entonces, de hecho, respecto a Latinoamérica, Colombia es uno de los países que tiene más pagos como prestaciones, porque en general en Latinoamérica hay un adicional que es un salario al año, pero Colombia tiene 12.2. Hay un país adicional que es Perú, que sí tiene más salarios, pero realmente estos son beneficios que los colaboradores reciben, que en muchos casos obviamente no los valoran y eso no es gratis. Y ahí es donde hay que adicionarle a los beneficios todo lo que la compensación compone, más el variable, más el total beneficio cuantificado. O sea que un colaborador en esencia puede estar recibiendo en básico 3 millones, pero el total de la compensación seguro que no le va a bajar de 4,5 millones o 5. Entonces no es lo mismo ganar 2 que 5. Y es ahí donde la organización tiene que hacer que la compensación total sea valorada. Del costo. Y el 40% del costo, porque pues, básicamente eso también tiene que ser sumado. También modificaron el diseño del plan de programas de beneficio, entonces, y ahí eso lo hizo el 75% de las compañías en estos últimos 12 meses para lograr claramente efectos de fidelización del talento. Otros obviamente modificaron el diseño de los programas de salud, le adicionaron medicina prepagada, le adicionaron pólizas de salud, le adicionaron inclusive todos los programas de complementarios de las EPS. También el 45%, 46% de las compañías modificaron o diseñaron beneficios de licencias remuneradas, días adicionales de vacaciones, por ejemplo. Pocos sí trabajaron un tema de seguros de invalidez o diseño de planes de pensión voluntaria. Esos temas quedaron un poco menos trabajados en las compañías. ¿Cuál fue la efectividad de estos programas? Pues aquí vemos claramente que entre la efectividad y fueron aumentar la comunicación de esos programas de beneficios, realmente fueron efectivos o muy efectivos en el 42% de las compañías. El diseño de los programas y planes de bienestar fue efectivo básicamente en el 40% de las compañías. Y la modificación del diseño de beneficios, incluido días adicionales de vacaciones o días de licencia no remunerada, pues básicamente fue efectivo en el 30% de las compañías. Entonces ahí vemos que pues básicamente todas estas actividades son los que han logrado que las compañías trabajen este tipo de temas. Pasemos
a la parte de los incrementos. Y ahí lo vemos un poquito por sectores para ver cómo se ha movido. Bueno. Sí, ese es trabajo remoto y la proyección de los incrementos salariales. En esencia, el 44% de las compañías tienen presupuestado trabajar sobre el IPC. Entonces, pues ahí estamos hablando básicamente que los incrementos salariales en las compañías, si es el IPC, estaríamos hablando alrededor del 12% para trabajar los incrementos salariales en el año 2023. Hacer incrementos entre el 9 y el 13%, las compañías son el 25% de las compañías planean hacer sus incrementos salariales entre el 9 y el 13%. Solo el 13% de las compañías, casi el 14%, tienen planeado hacer sus incrementos entre el 5 y el 8%. Aquí, pues, básicamente, hablando entre el 5 y el 8, aplica claramente aquellos salarios que están por debajo, que no están incluidos en el salario mínimo integral vigente o en el salario mínimo. Obviamente, como decía Felipe, pues al no ser una obligatoriedad, pues básicamente las compañías pueden incrementarle a esos cargos que tengan esos salarios, que no tengan los salarios de obligatoriedad entre el 5 y el 8, y eso nos deja que el 14% de las compañías están pensando hacer ese tipo de incrementos. El 7% de las compañías piensa trabajar el IPC más un punto. Hay otras compañías que tienen presupuestado, que es básicamente otro 7% de las compañías, trabajar un incremento entre el 14 y el 18, y solamente un 2.3% de las compañías han presupuestado un incremento mayor al 19%. Inclusive dentro de la encuesta encontramos una que tiene planeado incrementar el 25%. Si vemos esto un poquito por sectores, en el sector servicios, ¿cómo se mueven estos incrementos? Básicamente en el sector servicios, el 50% de las compañías trabajaría el IPC, el 16% de las compañías trabajaría un incremento entre el 9 y el 13%, entre el 5 y el 8% el 16%, ninguna de servicios trabajaría el IPC más 1, ni entre el 14 y el 18, y el 16% de esas empresas de servicio tiene planteado hacer incrementos superiores al 19%. Miremos un poco manufactura e industria. En manufactura e industria, el 28% tiene planteado hacer incrementos basados en el IPC. Entre el 9 y el 13, el 42% de las empresas en manufactura e industria. Entre el 5 y el 8, el 14%, y entre el 14 y el 18%, el 14% de las compañías. Si vamos un poco a las compañías de construcción, vemos que en construcción las compañías tienen presupuestado el 57% trabajar con el IPC, el 14% entre el 9 y el 13, el 14% entre el 5 y 8%, y el otro 14% entre el IPC más 1. O sea que básicamente trabajar el IPC. El sector financiero básicamente tiene planteado trabajar el IPC, el 42% de las compañías del sector financiero, entre el 9 y el 13, el 28%, y el IPC más 1, que en muchos casos ese IPC más 1 o IPC más 2 son compañías que usualmente lo han negociado por convención colectiva, y entonces obviamente ahí eso ya viene negociado, y si el IPC está en el 12, 13 o en lo que nos terminemos, pues han negociado un punto y en muchos casos 2 puntos. Vemos en tecnología cómo se plantea el incremento salarial.
vemos claramente que el 50% de las compañías se va a mover entre el IPC hasta el 13%, y entre el 9 y el 13. O sea que, pues básicamente, en total, las compañías se van a mover en promedio entre el 12, entre el 9 y 13%, que el IPC estaría dentro de ese rango. En el sector salud, miremos un poco el sector salud, cómo se puede estar moviendo. Pues básicamente tiene planteado el 50% trabajar el IPC o entre el 14 y el 18%. Vemos que esos son los presupuestos en los que se han movido esas compañías. Miremos el último para terminar. Alimentos y bebidas. También tenemos aquí el IPC, el 33%, está muy repartido. 33% el IPC, entre el 9 y el 13, el otro 33%, y entre el 5 y el 8%. O sea que básicamente está muy conservador, básicamente respecto a los movimientos, no más allá del 13% el incremento salarial en el sector de alimentos como tal. Bien. Pues para no quitarles más tiempo de lo planeado, no sé si alguno quiere hacer una pregunta, pues le podemos ayudar con una respuesta. Gracias por esta estadística, Beatriz. Vamos a esperar si en el chat hay alguna pregunta. Parece que en efecto hay alguien está. Dolly Plaza se está preguntando si la conferencia queda grabada. Sí, nosotros les pasamos el enlace. Bueno, en todo caso, Beatriz, pues a mí me parece muy claro que sería complejo tener sostenibilidad financiera para las empresas más allá de un porcentaje lejano a lo que es el IPC. Es lo que yo entendería que es el mensaje de fondo, ¿sí? Sí. Y hay una incertidumbre. Un incremento mayor al 15% no puede ser sostenible en ningún lado. En ningún lado. Y la incertidumbre viene de las, digamos, asimetrías entre las opiniones de la cartera de trabajo y de la cartera de Hacienda. Claramente. Listo. Pregunta Daniel Sánchez, ¿tú cómo ves el impacto del cambio del dólar en tema salarial? Pues realmente por ahora el impacto, mejor dicho, el dólar impacta claramente a todas las compañías que tienen que ver con las que importan e inclusive con las que exportan, porque básicamente ellos pueden tener un dólar alto, que es lo que pasa, por ejemplo, en los temas de los floricultores. Pueden tener claramente un mayor ingreso porque el dólar ha subido, pero los insumos los tienen que traer y los traen en dólar, ya que al final lo que podrían tener como ganancia por la exportación, pues obviamente lo van a perder por el tema de la importación de materia prima o de insumos para el proceso. Entonces, pues ahí las cosas no son las de como... Las ideales, sí. Sí. Bueno, muy bien. Otra pregunta, Angélica Bayona, ¿cómo ven la alternativa de la flexibilización salarial, dado el reto gigante de la viabilidad de la inflación? Ese si te parece, lo contesto yo. Pero por pienso favor, que... ese es tu tema. Gracias, Beatriz. Mira, mientras no haya una modificación sustancial en la normativa laboral y sigan siendo posibles los pactos de exclusión salarial, seguirá siendo posible la flexibilización salarial, y en este momento va a volver a cobrar sentido, no solo por los ahorros que generan las empresas, que son notorios en rangos superiores a los 10 salarios mínimos, sino por el ahorro fiscal que pueda representar para los trabajadores. Yo creo que eso, en principio, parece que hay por acá más preguntas. Sí, bueno, no.
Eso creo que era por acá está nuestro amigo Oscar Potes. ¿Es posible cambiar de integral a ordinario y cuál sería el beneficio para el trabajador que acepte? La respuesta es sí. El beneficio es principalmente tributario, menor carga tributaria final a largo plazo, ¿sí? Los flujos de caja hay que hacer un esfuerzo y hacer un poquito de diseño para que sean para que sean semejantes, pero no puede pasarse de un bloque de salario integral a un esquema de pago de salario ordinario totalmente salarial, porque no nos van a calzar las cuentas ni por el costo empresa ni por el ingreso neto del empleado. Habría que hacer un diseño a la medida de cada empresa para que esto sea funcional. Listo, muy bien. Bueno, Beatriz, creo que en principio eso es la generalidad de los temas que estaba preguntándose la gente, y agradecerte por estos interesantes datos que nos pusiste y con los cuales yo creo que la gente puede tener un mejor criterio para poder cerrar sus procesos de, digámoslo así, de construcción de los presupuestos del próximo año. Sí, esperemos que esa negociación en la que están realmente piense y mire claramente que hay que beneficiar pues a mucha gente y tener incrementos por encima, por más populistas que se quieran hacer, no podrían llegar mucho más allá, afectarían claramente la empleabilidad Sí, de acuerdo, yo creo que es momento de pensar en la sostenibilidad. Exacto. Bien. Pregunta, quizás ya para cerrar, Beatriz, valorar al personal según su perfil y aporte a la organización es de gran importancia. ¿Qué tanto en las organizaciones esto está alineado? Pues básicamente en muchas de las organizaciones esto sí está alineado y es sobre lo que hay que trabajar. Las organizaciones que realmente no han definido una escala salarial o no tienen valorados los cargos claramente para poder asignar la compensación de acuerdo a ese impacto del cargo en ese resultado organizacional, pues lo que están haciendo en muchos casos es pagar más de lo que tienen que pagar o menos de lo que tienen que pagar. Y hay que alinear claramente el perfil del cargo, pero no el perfil que tenga la persona, sino el perfil que la organización necesita para que ese cargo dé el resultado. Entonces, ahí es muy importante entender cuáles son los mínimos requeridos, ¿sí?, en cada uno de esos cargos para poder asignar la compensación de acuerdo al perfil mínimo requerido y al resultado que ese cargo debe dar. Y no al perfil que la persona tiene, porque pues la persona puede tener un perfil, pero no es el que necesitamos para el cargo. Hoy tiene un perfil y obviamente se profesionaliza y todo lo que la persona obviamente quiere lograr crecer en la organización. Si el cargo no necesita que ese cargo sea profesional, pues obviamente yo no le puedo pagar a ese cargo como profesional porque yo como organización no necesito un profesional en ese cargo. Así la persona que esté haciendo la labor sea profesional. Entonces ahí pues básicamente lo que la organización tiene que es alinear claramente eso. ¿Qué es lo que yo necesito como mínimo requerido para cada cargo? ¿Qué resultado me deberá dar ese cargo? Y pagar acorde a ese resultado que ese cargo debe dar. Pero no lo que la persona obviamente que tenga en ese cargo sentado tiene. Porque si no tiene lo que yo necesito, pues no me cumple. Y si tiene más de lo que necesito como organización, pues obviamente voy a terminar, la persona o se va o que trabaja aburrida o no va a dar el resultado que realmente se espera que dé porque está sobreperfilado o tiene menor perfil. Mil gracias por estos comentarios, Beatriz. Bueno, invitarlos a ustedes que estén pendientes de nuestros próximos eventos. Y reiterar el agradecimiento a Beatriz por habernos compartido esta información tan importante. Mil gracias por la asistencia. Vale, muchísimas gracias. Feliz tarde. Hasta luego a todos. Gracias.